Saludos a los hermanos con las hermanas con la paz del Señor. Le doy gracias al Señor en este día por poder tener la oportunidad de poder hacer un comentario de la palabra del Señor. Rápidamente, queridos hermanos, les voy a estar invitando a abrir en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 35. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 32. Vamos a orar, queridos hermanos, antes de darle lectura a la palabra. Lo invito a que se pueda poner de pie junto conmigo, que pueda inclinar su rostro y levante sus manos para adorar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor. Te quiero pedir, Padre, que tú, Señor amado, puedas estar hablando, Señor amado, en este día. Quiero pedirle, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor amado, Padre, sea el que hable, Señor amado, que no haya palabra de hombre, Señor amado, Señor, sino que sea tu Espíritu, Señor amado, el que pueda estar hablando, Señor amado. Te pido, Padre, que tú, Señor, puedas hacer la obra, Señor amado, sobre nuestras vidas, Padre. Te pido, Padre, que pueda ser de bendición, Señor amado, Padre, esta palabra para mi vida, Padre, junto a mis hermanos. Te pido, Señor amado, que tú puedas bendecir este día, Señor amado, llenando de tu presencia, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 35. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén, gloria a Dios, a su palabra. Meditaba, querido hermano, y le daba gracias al Señor antes de poder dar lectura con esta palabra, ya que el Señor me habló desde un principio, hermano. Me habló de un principio y podía ver a Pedro, ¿no? Y tenía esa pelea dentro mío, ya que podía decir, mi hermana Milagros compartió un versículo, amén, un comentario hablando de cómo Pedro fue investido lleno del Espíritu Santo. Y peleaba conmigo mismo, ¿no? Porque el Señor ya me hablaba y decía que no. Pero el Señor dispuso así, todo versículo que leía eran todo a base de Pedro, hermano, que fue investido lleno del Espíritu Santo. Y si el Señor demanda así, hay que ser obediente, hermano. Así que quiero compartir con ustedes esta palabra. ¿Sabe qué, hermano? Si bien todos conocemos, y para aquellos que no lo conocen, Pedro era un discípulo del Señor. Y cuando Cristo, hermano, iba a ser crucificado, él negó al Señor 3 veces. ¿Y sabe qué le había dicho el Señor? Cuando él iba a ser entregado, dijo que le iban a negar, amén. Y Pedro dijo que no, que él nunca iba a negar su nombre, y el Señor le dijo: antes que cante el gallo, tú me negarás. Le decía el Señor, amén. Y todos los discípulos dijeron las mismas palabras que Pedro, ¿no? Que no le iban a negar, que le iban a ser fiel. Pero sabe una cosa, hermano, cuando empezó todo el tema de la crucifixión, amén, cuando todo el pueblo estaba en contra de Jesús por todo lo que hacía, amén, y podemos darle gracias al Señor porque el Señor fue crucificado a causa de nuestros pecados. Y vemos que Pedro en ese momento negó al Señor en 3 situaciones, en el cual él por miedo, amén, negó a este Dios vivo y poderoso. Por ese miedo él negó al Señor de ser crucificado como fue él. Y ¿sabe qué? Por miedo Pedro empezó a huir, empezó a blasfemar, empezó a decir malas palabras, hermanos, amén, insultando. ¿Y sabe qué? Pedro huyó, Pedro corrió, queridos hermanos. Y vemos cómo Pedro después se escapó de todo esto por ese gran temor. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando Cristo resucitó de ese madero, cuando Cristo venció la muerte, fue y encontró a Pedro pescando.
Y sabe que el Señor gran misericordioso como es Cristo, hermano, con todas nuestras vidas, se acerca y le llama a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, yo te amo. Nuevamente el Señor le dice: Pedro, ¿tú me amas? Pedro le respondió y le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Y por tercera vez el Padre le dijo: Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro entendió lo que el Señor le decía. Y Pedro lloró, queridos hermanos. Pero ¿sabe qué? Aún después de todas estas cosas, el Señor tenía un propósito con cada uno de sus discípulos. Tenía un propósito con Pedro, queridos hermanos. Así como lo tiene con tu vida, como lo tiene con mi vida, el Señor tiene un propósito, queridos hermanos, con cada uno de nosotros. Viéndole, hermano, en la Escritura, cómo Pedro había negado el nombre del Señor, como muchos, hermanos, como muchos tal vez alguna vez le hemos negado, tal vez por vergüenza, le hemos negado por miedo de tal vez ser separados de ese grupo de amigos, o tal vez le hemos negado por esa simple vergüenza de decir que tal vez somos cristianos, amén, en nuestro trabajo, por así decirlo, en nuestra escuela, por esa vergüenza de decir que somos hijos de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano, amigo? No tenemos que tener vergüenza de este evangelio vivo y poderoso, no tenemos que tener vergüenza, porque el Señor no tuvo vergüenza para morir por ti y por mí. El Señor no tuvo vergüenza de ser crucificado, escupido en un madero. Pedro tuvo miedo, tuvo temor. Ha pasado muchas cosas, hermano. ¿Sabe qué? Los discípulos del Señor han pasado muchas cosas que tal vez nosotros hoy en día no lo pasamos por gracia y misericordia del Señor. ¿Sabe qué? Este discípulo que le negó al Señor 3 veces, un día fue lleno de su Espíritu Santo. Un día fue revestido, lleno de la gracia del Señor por su gran misericordia. Y ha hecho una de estos milagros, estos prodigios en el nombre del Señor Jesucristo. No lo hizo Pedro, sino que él habría orado, hermano. Habría orado y lo declaró en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Ese nombre que tiene poder para levantar aún de la muerte. Tiene poder para levantar a ese cojo como hizo este muchacho. A este muchacho que hacía 8 años que estaba postrado. Ese nombre, que es sobre todo nombre, tiene un poder extraordinario, queridos hermanos. Y vemos cómo lo hace la Escritura. Pero ¿sabe qué? Pedro fue lleno de su Espíritu Santo. Así hoy en día tenemos que ser llenos nosotros, hermanos. Tal vez no le hemos negado como Pedro le negó al Señor 3 veces. Tal vez nosotros le hemos negado 1, 2 o varias veces, muchas más veces de lo que le negó Pedro. Pero aún así el Señor tiene misericordia sobre nuestras vidas. Así el Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros, porque Él nos ama, amén. Y Él nos quiere llenar de su Espíritu Santo, como llenó a este discípulo y como ha llenado de su Espíritu Santo a los demás discípulos, queridos hermanos. ¿Sabe qué? Podía meditar y podía leer la palabra y podía ver cómo uno de sus discípulos era muerto, apedrado, amén, por causa de predicar el Evangelio, queridos hermanos. Por causa de predicar a este Dios vivo y poderoso. Por causa de predicar cómo Cristo venció la muerte, cómo Cristo levantaba a los muertos, cómo este Señor levantaba y sanaba enfermos, paralíticos, echaba fuera demonios. Y ¿sabe qué? La gente quedaba asombrada. Adoraba a este Dios vivo y poderoso. Ese Dios que hacía todas estas cosas como relatan estas santas escrituras, ese Dios es el mismo que hoy nosotros le adoramos, queridos hermanos. ¿Sabe qué? Usted quiere ser como Pedro, hermano. Usted quiere ser como Pedro, quiere ser lleno de su Espíritu Santo. Entonces empecemos a clamar, empecemos a adorar, empecemos a glorificar el nombre del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Podemos ver cómo este discípulo estaba tan lleno de la presencia del Señor que hasta ha levantado a muertos, hermano, en el nombre de Jesús. Él tan solamente oraba, amén. Era un siervo que en el cual él oraba, imponía sus manos y la presencia del Señor hacía la obra. Tú quieres, hermano, que el Señor haga milagros, maravillas. Tú quieres ser ese siervo en el cual el Señor haga todas estas cosas. Entonces, hermano, comienza a clamar, empieza a ayunar, empieza a orar. Haz como Pedro, sírvele fiel al Señor. Tendrás errores.
Huiste, quedó en el pasado, hermano. Lo has negado al Señor, quedó en el pasado. Cristo te ha perdonado, Cristo te ama y hoy Cristo te pregunta a ti: Brian, ¿tú me amas? Eduardo, ¿tú me amas? ¿Tú me amas, Milagro Abril? ¿Me amas, Nair? Si tú me has negado, hijo, yo hoy a ti te perdono. Yo he entregado mi vida por ti. Hoy el Señor te quiere hacer lleno de su Espíritu Santo. Me gozo en la presencia del Señor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Cristo habla mi vida. Muchos queremos ser revestidos de su Espíritu Santo. Anhelo ser bautizado con la promesa en el Espíritu Santo, hermano. Hay muchos que la tienen y aún la dejan ahí, dormida de un lado. Tuvieron esa gracia y misericordia del Señor de poder ser bautizado con esa promesa, hermano, que yo anhelo ser bautizado con esa promesa en el Espíritu Santo. Y muchos que fueron bautizados, hermanos, se quedan ahí fríos, indiferentes, sentados. Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy el Señor a ti te dice: aunque tú estés en esa situación, aunque tú has corrido queriéndote apartar de mí, yo estoy ahí esperándote, diciéndote: hijo, ¿me amas? ¿Me amas, hijo? Pero ¿sabe qué, hermano? Ese Espíritu Santo volverá a renacer, volverá a flotar en ti, volverá a llenarte nuevamente y harás todas las cosas que el Señor demande con tu vida. Así como Pedro fue lleno y revestido del Espíritu Santo, así el Señor te va a demandar contigo. Así como ha mandado a esos discípulos predicar la palabra del Señor, así como ha mandado a esos discípulos a hablar a través de una persona que los perseguía. Pero ¿sabe qué? El Señor tuvo un encuentro y ¿sabe qué? Habló a su vida. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor lo convirtió para su gracia, lo utilizó y fue un discípulo de él. La gente quedaba atónita, dice su palabra. La gente se maravillaba y decía: este no era el que perseguía a su discípulo, este no era el que hacía cosas en Jerusalén contra los discípulos, y hoy predica el Espíritu Santo, hoy predica de Cristo. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Sabe qué, hermano? Solamente lo hace Cristo, lo hace el Señor eso. Recuerdo en mi niñez, hermano, en mi juventud, como con mi padre teníamos una iglesia frente a casa. Y como nosotros nos burlábamos de los evangelios, le decíamos: esos locos. Cuando ellos entonaban alabanza, cuando ellos tocaban sus panderos, cuando ellos aplaudían dándole gracias al Señor, nosotros desde nuestro balcón aplaudíamos y le hacíamos burla, hermano. Qué gran misericordia tuvo el Señor con nuestras vidas. Hacíamos burla dándole gracias. Amén. Entre nosotros nos lavábamos y nos damos gracias por lo que hacíamos. Pero el Señor así aún tuvo misericordia de nuestras vidas, porque no sabíamos lo que hacíamos. Pero hoy en día que sabemos, le doy gracias al Señor, porque ¿cómo podía decir en el culto de jóvenes, hermano, bendita sea mi locura hoy en día? Hoy le puedo dar gracias al Señor porque soy como fueron esos locos, hermano, que un día aplaudían. Yo hoy también puedo aplaudir dándole gracias al Señor. Y hoy en día quiero ser revestido en su poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser revestidos como Pedro, hermano, lleno de su Espíritu Santo, así como sus discípulos? Hermano, podemos ver como en la Escritura, en los tiempos antiguos, sus discípulos fueron perseguidos. Por misericordia, hermanos, hoy en día nosotros tenemos la gracia de predicar su evangelio. ¿Qué es lo que nos impide, hermano, salir a predicar? Hoy en día es esta cuarentena, sí, hermano, es la cuarentena lo que nos está impidiendo salir a predicar el evangelio. Pero tiene la oportunidad, hermano, que si tú estás saliendo a la calle, estás saliendo a tu trabajo, tienes la oportunidad de sembrar la buena palabra, de sembrar esta semilla, de sembrar la palabra del Señor en los corazones. Tienes la oportunidad de hablar y predicar la palabra del Señor, predicar este santo evangelio en tu lugar de trabajo. Lo digo por mí mismo también, hermano, de poner palabra a lo que estoy diciendo y por obra la palabra del Señor. El Señor nos demanda. ¿Tenemos esta cuarentena obligatoria? Sí, la tenemos, hermano. Pero tenemos tan solamente la oportunidad de salir a predicar cuando vamos a nuestro lugar de trabajo. Aprovechemos esta oportunidad tan valiosa, hermano, que el Señor nos está dando. Los discípulos sufrieron hasta la muerte, fueron perseguidos, fueron escarcelados en la más oscuridad, hermano. Así como ha sido Pedro y Juan. Han estado presos, hermano.
Pero ¿sabe qué? El Señor los sacó de aquel lugar. Y aunque los centuriones romanos, hermanos, aunque aquellos lo que lo arrestaban y lo llevaban a la cárcel, le impedían, hasta el mismo pueblo le impedía que predicasen la palabra del Señor, porque nuevamente lo iban a agarrar y lo iban a llevar a esa prisión. Estos siervos del Señor, hermanos, revestidos, llenos de su Espíritu Santo, no hacían caso y le decían: yo cumpliré la voluntad del Señor. Si el Señor demanda que yo hable, yo hablaré. Ningún hombre me podrá hacer callar. Hoy así Cristo te dice a ti, amigo joven, hermano, que nada te impida que tú calles, que esta cuarentena te está impidiendo. Entonces, a la voluntad del Señor, aprovechemos esta red social, aprovechemos nuestro lugar de trabajo y que no nos impida el hombre. Lo que nos está impidiendo en este día estar adorando, predicando la palabra del Señor, que no nos impida, hermano, porque la voluntad del Padre es que nosotros hablemos y prediquemos a este Cristo vivo y poderoso. Así como el Señor nos demanda, tenemos que hacer, porque es la voluntad del Señor, queridos hermanos. Así que prediquemos, hermano, la palabra del Señor. Seamos llenos de su Espíritu Santo. Tenemos oportunidad, hermanos. Tenemos nuestro hogar. Ahora tenemos este culto, hermano, de poder ser llenos de su Espíritu Santo, poder ser revestidos. Doblemos nuestras rodillas, hermano, en este culto. Oremos al Señor, adoremos, alabemos, pidamos ser revestidos de su Espíritu Santo, hermano, para que podamos ser llenos. Si tienes vergüenza, hermano, que el Señor en este día te quite toda vergüenza. Si tú, hermano, tienes alguna dificultad, que el Señor pueda hacer la obra, hermano. Si tú dices que eres un tartamudo, que no puedes hablar como le ha dicho Moisés al Señor, el Señor pondrá a su hermano, puso a Aarón, hermano. Mire, no hay excusa para que nosotros prediquemos el nombre del Señor. Si tú dices que no sabes, que no puedes, el Señor va a buscar una manera, una solución te va a dar el Padre para que tú prediques su evangelio. Así, hermano, no busquemos excusa, no neguemos el nombre del Señor, porque por más que nosotros lo querramos hacer, Cristo, hermano, si te le demanda, así como ha mandado ese siervo a predicar su palabra, y él se fue en un barco queriendo huir de la voluntad del Señor, así como utilizó esa ballena, hermano, como arrojaron esos hombres, amén, al mar, y esa ballena lo comió y lo llevó hasta el lugar que el Señor demandó, porque era la voluntad del Padre. Aunque él no quiso obedecer lo que el Señor estaba demandando, el Señor lo hizo así. Y vemos, hermano, cómo para el Señor todo lo que uno quiera hacer en contra suya, no queremos obedecer la voluntad del Padre, Él mismo, hermano, Él mismo va a buscar la mil maneras de poderte llevar a lo que Él quiere que tú hagas, porque el Señor tiene un propósito con tu vida, hermano. No digas no puedo, no quiero, porque el Señor te va a buscar la solución. Aunque tú digas siervo inútil soy, hermano, aunque no puedo hablar la palabra, no entiendo la palabra, el Señor te va a dar sabiduría, el Señor te va a dar entendimiento para que tú prediques. Así que, hermanos, seamos llenos, revestidos del Espíritu Santo, así como Pedro, hermano, levantó a este niño cojo, hermano, de 8 años postrado en una cama. Así el Señor va a hacer con nuestra vida. Primeramente, seamos llenos de su Espíritu Santo, revestidos de su Espíritu Santo, hermano, y el Señor va a hacer la obra. Vendrán campañas, hermano, en la cual nosotros predicaremos el Evangelio por gracia y misericordia del Señor. Pero primeramente, hermano, para predicar la palabra del Señor y que sea cumplida como el Señor demanda, tenemos que ser revestidos, llenos de su Espíritu Santo. Tú quieres que el Señor te utilice para echar fuera demonios en su nombre. Sé lleno del Espíritu Santo, hermano. Primeramente el Señor te demanda. Tú quieres ser ese siervo, tú quieres ser esa sierva, hermano, que predique las palabras del Señor, y esa alma que escuchaba como predicaban estos discípulos, a los cuales ellos predicaban la palabra del Señor, se convertían. Tú quieres que tu amigo vuelva otra vez al camino del Señor. Tú quieres otra vez que tu amiga vuelva nuevamente a la verdad. ¿Quieres que otra vez adore al Señor? El Señor te demanda, hermano, que primeramente tú seas lleno del Espíritu Santo y luego vayamos. Primeramente tenemos que ser revestidos, hermano, para que la palabra del Señor dé ese efecto, para que el Señor en su nombre haga su obra, hermano. Seamos llenos del Espíritu Santo. Aprovechemos este culto, esta reunión, queridos hermanos. Me gozo en la palabra del Padre en este día. Así que, hermano, no me quiero extender. Me sigo encomendando a sus fieles oraciones y que el Señor siga bendiciendo a continuación. Dios los bendiga.